Muy buenas noches, muy buenas tardes. Mi nombre es Agustín Rivarola. Estoy muy agradecido al Centro de Espiritualidad por participar de este curso de formación en el acompañamiento de los ejercicios. Yo soy argentino, estoy aquí viviendo en Cochabamba, trabajando en la tercera aprobación, la última etapa de la formación de los jesuitas. El, Vamos a tomar ahora em, vamos a recibir ahora esta grabación, discúlpenme por no estar presencialmente, por una cuestión de superposición de horarios. Vamos a escuchar la grabación en su totalidad y después nos vamos a dedicar unos minutos a descansar y luego sí, en la segunda parte de todo el tiempo, de todo el curso, ahí estoy con ustedes. Estamos mirando cómo es el acompañamiento en todas las partes de los ejercicios, las distintas semanas, las distintas fases de un proceso de experiencia de Dios como es el de los ejercicios. Nos toca ver ahora cómo acompañar en lo que Ignacio le llama la tercera semana, que lo podríamos ampliar cómo acompañar en la vivencia del misterio pascual. Ignacio escribió el libro de ejercicios diferenciando la pasión con la resurrección. Hoy sabemos que son las dos caras de un mismo misterio, de un mismo proceso, de una misma experiencia. Vamos a seguir los nombres, las fases que pone Ignacio en el libro de ejercicios, pero sabiendo que en la medida que muero resucito y para resucitar necesito también morir. Esa es como las dos caras del misterio pascual, no se da una sin la otra. El, mm, Antes de introducirnos en cada una de las partes, les propongo hacer este ejercicio como unas preguntas introductorias. Entonces ustedes ahora vayan siguiendo estas preguntas que les hago, tomen papel y lápiz y a medida les voy a pedir que registren en el papel qué vivencias surgen en tu memoria afectiva cuando escuchás la palabra, y yo ahí les pongo, voy a poner tres palabras con pausas, para que ustedes se registren qué experiencia traen. La formación de un acompañante depende mucho de la experiencia que el acompañante tenga. Una formación teórica, una formación racional no sirve. Necesitamos visitar nuestro propio territorio, visitar la propia experiencia para desde ahí entonces crecer y formarnos para ayudar a los demás. Entonces, vamos a tomarnos unos instantes, ver las preguntas introductorias la, mm, y presten atención a ver qué se les mueve por dentro, qué sucede cuando yo escucho, por ejemplo, la palabra pasión de Cristo. Y escribo todo lo que me resuena esta palabra, lo que venga. No me importa si es bueno, si es malo, si me gusta o no me gusta lo que sale. La memoria afectiva es infalible, así que salga la memoria que tenga. Siguiente palabra, Viernes Santo. Escribo, registro. Siguiente palabra, cruz. Bien, este registro de las palabras lo guardamos, lo dejamos tal cual como está. No vale seguir escribiendo sobre ese papel a medida que yo vaya escuchando la presentación. Simplemente ese es el registro tal cual que tengo de la experiencia que traigo. Y hay que ser fiel a ella.
Vamos a ver el proceso que vive una persona que está haciendo los ejercicios y está entrando en la tercera semana. Entonces, nos vamos a situar como si, qué es lo que le pasa desde dentro a quien yo estoy acompañando en esta tercera semana. Y la primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿de dónde viene? ¿De qué experiencias previas viene la persona que está entrando en la tercera semana? Entonces, ahí seguramente son cosas que ustedes ya saben, pero la persona viene de largos días de estar pidiendo hora tras hora, momento de oración tras momento de oración, lo mismo, la misma petición, la repite y la repite, que es conocimiento interno del Señor para que más le ame y le siga. Entonces, nosotros vamos a acompañar una persona que viene, esperamos, es de desear, que venga completamente empapada de la persona de Jesucristo, enamorada de Jesucristo, que venga como con ganas de amarlo más, de jugarse la vida por Él, tal como vemos que Jesús se juega su vida en la tercera semana. Entonces, ese es el primer aspecto, ¿no? La persona que viene a la tercera semana viene así. Después, es una persona que ha hecho reforma de la propia vida y estado. Entonces, es una persona que contemplando la vida de Jesús se da cuenta de que para seguir a Jesús necesita hacer reformas, necesita hacer cambios en su vida, necesita hacer, y a veces esos cambios suponen también un cambio de estado de vida. Tiene que elegir a ver si lo sigue en esta forma más de seguimiento laical, en una forma de seguimiento de la vida consagrada, una forma de vida de un seguimiento de ministerio sacerdotal. Las reformas de vida y estado siempre, siempre tienen que suceder en la segunda semana. Es evidente. El conocer a Jesús, el amarlo, identificarme con Él, configurarme con Él, hace que yo cambie. Jesús me altera, Jesús me modifica mi modo de vivir, de pensar, de sentir. Y eso también se trasluce en reformas, sí, visibles, públicas muchas veces, em, modifican mi modo de manejar la economía, de manejar las relaciones, de manejar el poder, las riquezas. Todas esas grandes dimensiones que tenemos los seres humanos se ven modificadas por la persona de Jesús. Si nosotros recibimos a alguien que quiere entrar en tercera semana sin una reforma de vida y estado así más sustentosa, eh, o sea, digna de vivirse, y hay que seguirle dando cosas porque algo está trabado, o hay que sondear bien, interrogarlo, dice Ignacio, a ver si lo que hace realmente es lo que hace. Bueno, pero evidentemente alguien que se ha metido de lleno ahí con la persona de Jesús viene con la reforma ahí en la mano. Esa reforma, para haberse hecho bien, tiene mucho, mucho gusto, mucho sabor a la tercera manera de humildad. Ustedes se acuerdan que para la, mm, eh, el momento de la elección hay una jornada ignaciana. Esa jornada ignaciana tiene tres grandes elementos que son la meditación de las dos banderas, la meditación de los tres binarios y la consideración de las tres maneras de humildad. Son como los tres ingredientes para examinar si mi libertad es lo suficientemente libre para seguir a Jesús y para seguirlo. ¿Qué es la tercera manera de humildad? Es un deseo, no, que yo le pido a Jesús, que me enfoca y me enrumba, me pone así como en el brete, en el canal adecuado para entrar en la tercera semana. Yo en la tercera manera de humildad le pido a Jesús em, estar lo más pobre, si a Jesús le da igual, y si no le ofendo a nadie, y si no le cometo ningún daño con nadie, yo pido eh, pobreza con Cristo pobre antes que riquezas, oprobios, humillaciones con Cristo lleno de ellos antes que ser estimado por sabio y prudente en este mundo. Y también le pido
em, es que esas dos cosas se me puedan dar actualmente, o sea, como manera de seguir actualmente a Jesús. Entonces, en este deseo de pobreza y humillaciones, por más parecerme a Él, por más configurarme con Él, por más estar con Él, es lo que me predispone a entrar en la tercera semana donde a Jesús lo vamos a ver totalmente pobre, despojado, desnudo, hasta físicamente, totalmente humillado, descalificado, insultado. Entonces, si yo ya vengo con ese deseo de querer configurarme con él, ahí estoy como en bandeja, como totalmente predispuesto a esa manera de ayudar, de estar con Jesús en ese momento. También, ustedes se acuerdan los coloquios de banderas y binarios, que son coloquios que se repiten durante toda la segunda semana, en todas las contemplaciones de la segunda semana, y Ignacio también pide que lo hagamos en la tercera, en esta tercera semana. Entonces, ¿cuáles eran esos coloquios? Era pedir ser puesto bajo la bandera de Jesús. ¿Y cómo es la bandera de Jesús? En suma, pobreza, oprobios, humillaciones. Volvemos con lo mismo. Lo mismo que nosotros habíamos pedido en la tercera manera de humildad, esto es el coloquio, la petición que, que vengo repitiendo durante toda la mitad de la segunda semana y que voy a seguir repitiendo por consejo de Ignacio en la tercera. Entonces, esas son como disposiciones que me ponen muy a tono, muy ahí. Si hice una segunda semana bien hecha, a la tercera entro perfectamente, sin ningún problema. Acá nosotros tenemos una figura que es la ven a la derecha de la pantalla, es la figura de Ignacio en una visión que él tiene que se llama la visión de la estorta. Este es un tema a tener en cuenta en este momento de los ejercicios, no para dárselo al ejercitante, sino para que yo pueda captar la profundidad que tiene la tercera semana y sobre todo la figura del crucificado en la espiritualidad ignaciana. Ignacio, les cuento cómo fue la visión. Ignacio estaba dirigiéndose hacia Roma, iba con los primeros compañeros ya eh, ma- amasando la decisión de presentarse al Papa, de ofrecerse para lo que él, para que los envíe a donde él les parezca. Ya había fracasado el intento de ir a Jerusalén con todos los compañeros y entonces estaban entrando en Roma. Cuando entran en Roma, en la entrada de Roma, en la ciudad de Roma, había un pequeño oratorio, una capillita que no tiene más de 3 metros por 3 metros, es muy pequeña, es como un lugar que la gente se paraba a orar. em, Existe actualmente, está todavía, se conserva. Ignacio para ahí, se pone a rezar y ahí se le representa Dios Padre, Jesús, el Hijo, y Jesús llevando la cruz. Y Dios Padre, entonces Ignacio escucha que Dios Padre le dice a Jesús, quiero que tomes a Ignacio, como tu servidor, le dice Dios Padre. Y entonces Jesús, obediente al Padre, lo mira a Ignacio y le dice, quiero que tú nos sirvas. Bueno, ese quiero que tú nos sirvas es el que pide eso es el crucificado. Entonces en Ignacio va a quedar como una impronta muy fuerte, muy latente en todas sus obras, sus pensamientos, sus acciones, que es la figura, la persona del crucificado. No hay, mm, no hay modo de escaparse de eso. El padre Nadal, el Jerónimo Nadal, cuando hablando de la compañía, de los jesuitas, dice que Cristo crucificado es el principio y fundamento de la compañía. Entonces, cuando uno entra en tercera semana, estamos entrando como en el corazón, el meollo de algo muy profundo de Ignacio. Bueno, así como nos preguntamos de dónde viene, nosotros ahora podemos preguntarnos a dónde va. ¿Qué es lo que un ejercitante,
alguien que vive la tercera semana tiene como objetivo, como meta. ¿Cuáles son los frutos que se podrían esperar de alguien que hace la tercera semana? Bueno, el primero lo tenemos ahí, es la configuración con el amor crucificado. El amor, la mayor expresión de amor que Dios nos ha regalado está en esa entrega incondicional, absolutamente libre, totalmente generosa que Jesús hace de su propia vida. Y lo hace no porque lo merezca, que Jesús no muere en la cruz porque lo merece, no porque ni otra razón, Jesús muere en la cruz como consecuencia de su vida, de su acción, de todo lo que predicó. Nosotros lo que pedimos en la tercera semana va a ser esa configuración. Todas las peticiones de la tercera semana que van cambiando, no son tres, si mal no recuerdo, es ir pidiendo muy de a poquito, muy gradualmente, una configuración con el crucificado. Configuración con el crucificado que es el resucitado. O sea, no es que yo tengo que andar así ahora de ahora en adelante, sufriendo compungidamente, pensando continuamente en la pasión de Cristo, como si estuviese llevando yo también, llevando en mí la muerte de Cristo, que es la frase de San Pablo. No, no, no. Configurarme con el amor crucificado significa vivir con una libertad y con una alegría del resucitado. Cuanto más, sí, cuanto más me identifico con la cruz, también se me regala identificarme con la resurrección. Esa es la clave pascual con la que tenemos que entrar en todo este misterio, en toda esta semana. Siguiente fruto, objetivo, que se puede alcanzar en esta tercera semana es la confirmación de mi reforma de vida. La reforma de vida que yo amasé y que yo estuve haciendo discernimiento durante toda la segunda semana, en la tercera semana se da una confirmación. Se da una confirmación primero porque ahí, justamente, al configurarme con ese Jesús que se entrega absolutamente entero, completamente hasta la muerte, muerte de cruz, en esa configuración yo veo que la manera de vivir la Pascua es ese estado de vida o esa reforma de vida que yo hice en la segunda semana. O sea que a mí la cruz, la Pascua, me viene como a decir, aquí es, de esta forma, de esta manera quiero que vivas, de esta manera quiero que entregues tu vida. Hoy, mañana, hasta el final, hasta que, que, que haya otro tipo de disposición de parte de Dios, pero así, de esta forma. Entonces, a mí se me confirma la reforma de vida. El, y el siguiente objetivo, el siguiente fruto de la tercera semana va de la mano de un conjunto de reglas de discernimiento que se llaman las reglas para ordenarse en el comer, que son consejos de Ignacio para transformar mi mundo sensible, mi mundo apeticional, le dicen los entendidos, mi mundo de los gustos estos espontáneos, viscerales, instintivos que todos tenemos. Que muchos de esos gustos están tomados por comportamientos, por patrones de conducta que automáticamente me desvían de Jesús, me desvían de su reino, me, me- me ponen como en desórdenes a veces profundos, a veces grandes. Pero es el mundo de los mundos y de los apetitos que yo tengo que aprender a bautizarlos, a dejar que la figura de Jesús, a dejar que la presencia de Jesús, que Jesús me enamore hasta la médula, de tal manera que todos mis gustos, toda mi sensibilidad, todo el más pequeño de mis deseos viscerales, eh, estén con Él, sean con Él y vayan detrás de Él.
Las reglas para ordenarse en el comer son reglas donde Ignacio pone el gusto más elemental, el gusto más universal, podríamos decir, porque todos los seres humanos tenemos que comer, y pone una serie de pautas, conductas prácticas, consejos, a veces como detallados, ¿no? Porque la manera de pensar y de escribir de Ignacio es tener en cuenta un gran principio de fondo, un gran horizonte hacia dónde caminar, pero te dice cuál es cada uno de los pequeños pasitos que vos podés ir dando. Ignacio combina lo universal con lo particular permanentemente. Las reglas para ordenarse en el comer están puestas en esa clave. La, mm, el ejercitante de una tercera semana en su proceso, la, mm, la desnudez de Jesús, la sed de Jesús en la cruz, em, toda esa pasión que él vive no solamente al ser clavado en el madero, sino desde la última cena, ¿no? Desde la traición del amigo, la soledad que sufre en el huerto, los sufrimientos corporales de los latigazos, la corona de espinas, las humillaciones, el que lo acusen injustamente de ladrón, de malhechor, de revolucionario, todo ese tipo de cosas a mí me van como modificando muy profundamente, me van modificando a niveles casi inconscientes, que es donde se asienta toda mi sensibilidad. Hay que estar muy atentos, tanto al hacer ejercicios como al acompañarlos, de este pequeño detalle. Dicho sea de paso, la transformación de la sensibilidad no es de la tercera semana, empezó ya al comienzo de los ejercicios. Aquí en la tercera se configura, ¿no? Como se fragua más. Bueno, y por eso Ignacio pone las reglas para ordenarse en el comer, las pone en el medio de la tercera semana. Detalle del libro de ejercicios. Si ustedes ven el libro de ejercicios, todo el conjunto de reglas de discernimiento están puestas al final del libro. Son como un gran apéndice, como un último capítulo donde tenemos reglas de discernimiento de primera semana, reglas de discernimiento de segunda semana, reglas para distribuir limosnas, reglas para el sentir en la iglesia, para el discernir, saber discernir dentro de la comunidad eclesial. Todas ese cúmulo de reglas están puestas al final, menos un pequeño conjunto de ellas, que son las de ordenarse en el comer, en los gustos, ordenarse en los gustos, tendríamos que decir, que están puestas justo en el medio de la tercera semana. Porque esa es la intención de Ignacio, que ahí se transforma, esperamos, la sensibilidad. Siguiente pregunta que nos podemos hacer de un proceso de ejercicios es ¿por dónde va? O sea, este camino de la tercera semana, ¿cómo se transita? ¿Cuáles son las sendas por donde el ejercitante va a ir fraguando todo esto, consiguiendo todos estos frutos, ¿no? Entonces, ahí hay unas notas que Ignacio pone. Ignacio cuando dice cómo rezar estos misterios, dice, bueno, lo mismo que la segunda, dice ver las personas, oír lo que dicen, contemplar lo que hacen, y después empieza a poner dos notas más, que son las siguientes. Primero Ignacio dice, las dos notas son las siguientes, considerar lo que Cristo nuestro Señor padece en la humanidad, y después pone considerar cómo la divinidad se esconde. Entonces, esas dos notas, muy propias de la tercera semana, nos marcan la senda por donde va el proceso de este momento de ejercicios. Considerar lo que Cristo nuestro Señor padece en la humanidad. Y entonces uno dice, bueno, vamos a considerar lo que Jesús padeció, pobre hombre, todo lo que le hicieron. Pero no es solamente la humanidad de Jesús, como persona, él como ser humano, que sí padece y es digno de mirar. Dentro de la humanidad de Jesús está concentrada, está como converge toda la humanidad de todos los tiempos, sobre todo en aquellas grandes mayorías que están crucificadas. O sea, lo que Jesús quiere representar en sí mismo, lo que él asume en su persona es ese gran sufrimiento
que el ser humano en todos los tiempos y en sus grandes mayorías padece en la historia. En la, aquí sí entra de fondo un análisis honesto de la realidad y desideologizado de que las tres cuartas partes del planeta viven en condiciones infrahumanas. O sea, yo mismo, usted que me está mirando por acá, por este curso, nosotros pertenecemos a la cuarta parte no crucificada, pero sepamos que hay tres cuartas partes. Pensemos en África, pensemos en Asia, pensemos en las grandes mayorías de América Latina. em, o sea, pensemos en todo lo que no es el primer mundo, saliendo del norte, de- de- saliendo de la fracción del norte, ¿no? Estados Unidos y Europa, saliendo de ahí, yendo para otros lugares, nos encontramos con mayorías crucificadas permanentes, todo el tiempo. Después las grandes heridas personales y la propia cruz. Ahí sí toca nuestra historia, todos nosotros tenemos momentos de sufrimiento, momentos que hemos sufrido injusticia, soledad, traiciones. En la tercera semana, contemplando la cruz de Jesús, lo que padece Jesús, como se nos va a reflectar, se me va a proyectar ese misterio dentro de mi propia humanidad, también herida y crucificada. Eso es totalmente normal y natural que salga en una tercera semana y es bueno que salga, porque entonces ahí se produce la redención de mi propio sufrimiento, ¿no? Y desde que el Papa Francisco sacó la encíclica sobre el cuidado de la Madre Tierra, nosotros también podemos incluir aquí, de hecho hay varios párrafos de la encíclica que lo mencionan, el sufrimiento que nosotros estamos ocasionando, cómo estamos crucificando al planeta. Porque el planeta tiene un gran desarreglo ecológico, está corriendo grave peligro, no porque sea voluntad de Dios ni Dios lo quiera, sino por la mano del hombre, porque nosotros no estamos respetando su proceso, su biosistema y un montón de alteraciones que le provocamos de forma de crucifixión. Y después viene también, uno por dónde va es considerar cómo la divinidad se esconde. Pero no es que la divinidad se ausenta, no es que la divinidad desaparece, sino que simplemente se esconde. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios está presente dentro del misterio del dolor y del sufrimiento. Entonces, ahí dentro de las contemplaciones de la pasión, de los misterios de la cruz, nosotros empezamos a encontrar en el máximo de degradación humana a la que fue sometida Jesús y que se refleja en las propias degradaciones, el, la persona, la presencia de la divinidad. La divinidad nunca se va, siempre está, y sobre todo en los momentos del dolor, aunque parezca mentira, ahí sí está como oculta, no grandilocuente, pero sí está. Hay otro pequeño detalle de por dónde va el ejercitante, que son unido a la reforma de vida, que habíamos dicho antes, que son las pequeñas muertes que suponen mi reforma de vida. Y ahí uno tiene que ser muy honesto y muy consciente de que seguir a Jesús y seguir y tener este deseo de entregarme por su reino, por su proyecto, por su persona, em, tiene un costo al que yo tengo que asumir y tengo que decir, bueno, esto ya no va a estar, esto ya no va a estar presente en mi vida. Así como toda decisión de vida profunda, honesta, linda, tiene sus costos. O sea, el, eh, las renuncias, las pérdidas se encuentran en los mejores caminos, en los mejores proyectos. Lo más, no hay proyecto humano que no tenga su cuota de renuncia y de pérdida. Y esto hoy en día, que justamente el mensaje que recibimos es todo lo contrario,
hoy en día lo tenemos que poner muy en primer plano. El- los costos y las micromuertes que suponen mi seguir a Jesús de esta manera y de esta forma que yo elegí, que Él también eligió para mí, que los dos estamos de acuerdo, pero que tiene un costo y en la tercera semana uno dice, bueno, vamos. Siguiente pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo va? Em, no es ni por dónde va, ni hacia dónde va, ni de dónde viene, sino cómo va. ¿Qué le está pasando al ejercitante que hace el proceso de una tercera semana? Yo diría que hay dos grandes cosas que le suceden. Primero que la contemplación cambia, el modo de orar cambia. El modo de orar que antes en la segunda semana eran de contemplaciones, pero uno estaba con Jesús, estaba más activo, estaba con Él, se metía en la escena, lo ayudaba, había como más diálogo, más palabras, porque la vida de Jesús, la vida pública de Jesús es así, es interactúa con muchas realidades, muchas personas, muchas situaciones humanas. Acá, en la tercera semana, la contemplación va tomando el ritmo de lo que le pasa a Jesús, que Jesús está cada vez más aprisionado, más detenido, más impotente, habla menos. Entre todos los evangelistas pudieron a duras penas rescatar 7 palabras en 3 horas que estuvo ahí en la cruz, las 7 palabras de la cruz. Pero entonces toda mi oración, al contemplar, al estar con Jesús de esa manera, yo también voy a estar el- eh, teniendo esos mismos sentimientos. Y es lógico, y está bien, no pasa nada. O sea, quien acompaña a alguien que hace el proceso de tercera semana, si está desolado, si está angustiado, si se está desarmando, si llora, no hay problema. Está bien que y si justamente lo que está pidiendo es configurarse con él. Si lo que está pidiendo es abrir el corazón compasivamente ante tanto sufrimiento, y evidentemente que le va a pasar eso. Entonces, aquí hay que tener en cuenta una de las reglas de primera semana de ejercicios cuando describía la consolación, que dice que la consolación puede ser motivada por varias cosas, por varias realidades, y entre las cuales dice, por la pasión de Cristo nuestro Señor. Y es consolación llorar, lanzar lágrimas motivas, dice San Ignacio. Cuando, cuando, cuando en la consolación lloro, o por el dolor de mis pecados, o por la pasión de Cristo nuestro Señor. Contemplando la pasión puede haber llanto, puede haber sufrimiento, puede haber grandes momentos de purificación, y eso es consolación. O sea, la consolación no es solamente alegría, gozo, felicidad, paz, todo. No, 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 no. La consolación de la cruz eh, se da con el lenguaje del sufrimiento, se da dentro del lenguaje propio de la pasión. Lo mismo con la desolación. La desolación, eh, hay una desolación que es propia de la pasión, que no es tentación. O sea, en primera semana, también en segunda, la desolación tenía como tintes de tentación, que me tiraba para atrás, me hacía bajar los brazos, me daban ganas como de abandonar todo el esfuerzo que estaba haciendo. Pero eso es en primera semana. La desolación de tercera semana, la propia de la pasión, es una aridez, es como no ver nada, no sentir nada, pero en el fondo hay una presencia, una paz, un proceso que se va dando a niveles muy, muy profundos y que yo veo que es por ahí. Y es en desolación. Entonces, acá el discernimiento de los espíritus, mucho cuidado. Las reglas de discernimiento de primera semana y de segunda semana, aquí también van como modificándose. Van como teniendo su matiz propio. Bien, yo les propongo acá, antes de continuar, hacer una pausa. El,
de qué significa esta pausa. ¿Se acuerdan que yo les dije que anoten qué resonancias les traía la memoria afectiva sobre las palabras Semana Santa, Viernes Santo, Cruz? Bueno, ahora, eso que dejé anotado ahí, ahora lo retomo. Vamos a retomarlo. Y entonces, después de retomarlo, de releerlo, no vale agregar nada. Por favor, no agregue nada a lo que usted, si en algún momento tuvo una luz durante esta presentación, no agregue nada ahora, sea fiel a lo que escribió, porque vamos a ver, después de este recorrido, del proceso de la tercera semana, a ver qué se modificó en mí, pero a nivel instintivo, visceral. Chequéense, registren a ver qué se les movió, aunque no le puedan poner nombre todavía, aunque no lo tengan del todo identificado. ¿Qué se movió en mí? ¿Qué se modificó? Y ahora sí, después de todo lo que escuchamos en esta presentación, ¿qué descubrí de nuevo? ¿Qué es lo nuevo que descubrí de esta tercera semana, del proceso del ejercitante, de cómo se va articulando semana tras semana todo el proceso ignaciano? ¿Qué es lo nuevo que descubrí? Y escribo y anoto. También puede ser qué se confirmó en mí. Es decir, cosas que ya sabía, que ya las conocía, pero ahora como que cobraron más luz, se acentuaron, se confirman, algo como que tenía más, sí, pero ahora tomó más fuerza, se asentó. ¿Qué confirmaciones tuve? Y después, algo muy interesante, ¿cuáles son las nuevas preguntas que me despierta esta presentación? Quizás no tuve descubrimientos, quizás no tuve confirmaciones, pero me dejaron, me nacieron un montón de preguntas sobre lo que es la pasión de Jesús, sobre el proceso, sobre lo que se va viviendo en los ejercicios. Entonces, ¿qué nuevas preguntas son las que me aparecieron? Tomen nota de cada uno de estos tres aspectos: los descubrimientos, las confirmaciones, las nuevas preguntas.